iniciamos esta primera sesión. Bueno, le voy a ceder el uso de la voz a la doctora Maldonado para que nos dé unas palabras de bienvenida, doctora. Pues muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy, particularmente a los y las funcionarias del ayuntamiento, de este 24 Ayuntamiento de Mexicali. Como bien saben, ¿no? Nuestra alcaldesa y todos nuestros regidores, regidoras, tuvieron a bien hacernos un exhorto al Instituto Municipal de la Mujer para el municipio de Mexicali para que trabajáramos el tema, ¿no? Del lenguaje incluyente, la perspectiva de género, el tema de la paridad, que aunque está presente a nivel nacional lo vemos mucho en la parte política, electoral, que los candidatos y candidatas deben de ser mujeres. En fin, en el tema político se ha avanzado muchísimo a este tema. Sin embargo, desde la administración municipal, desde los organismos públicos, autónomos, universidades, y todo el mundo organizacional de la administración pública estatal, federal, municipal, pues aún nos falta muchísimo, ¿no? Por aprender, por comprender. Y es por ello, pues, que el día de hoy tenemos, pues, una querida amiga, experta, una abogada muy destacada, nuestra querida Rosario Vargas, que ha trabajado desde organizaciones de la sociedad civil, desde las universidades, desde la academia con el tema. Y pues sin más preámbulo, nuevamente agradezco a todo el ayuntamiento, a los y las funcionarias de este 24 ayuntamiento, su compromiso por la capacitación, por el estar pendiente con los temas para hacer un mejor gobierno. Sin más preámbulo, muchas gracias y adelante, querida Rosario. Buenos días, si me permiten, voy a presentar pues a nuestra experta, ¿no? Que nos acompaña el día de hoy. Como bien dice la doctora Maldonado, es un lujo tenerte aquí, Rosario. Muchísimas gracias. Ella es la maestra María del Rosario Vargas Ansaldo, feminista, licenciada en Derecho por la UABC, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Es maestra en Ciencias Jurídicas por la UABC, fundadora de la organización Gente Diversa de Baja California AC, donde ha coordinado en materia de derechos humanos. Desde el 2009 es integrante activa de Guías de México AC. En el 2018 se integra al Observatorio Electoral Ciudadano, donde ha sido coordinadora de proyectos. Actualmente es abogada postulante y participa en la Clínica Jurídica Oblatos Sin Fronteras, que brinda acompañamiento y asesoría jurídica en materia civil, familiar y migratoria en la ciudad de Tijuana. Gracias, bienvenidas a todos y pues te cedo ahora sí los micrófonos. Muchísimas gracias por todas las flores que me llaman. Espero te oyes un poquito aquí. ya ver. Me voy a poner... Escucho mejor. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, perfectísimo. Entonces, así le vamos a hacer con los audífonos. Les decía que muchísimas gracias por las flores. Vamos a iniciar. ¿Qué les parece si... sé que a veces es complicado estas dinámicas de las sesiones virtuales. Yo voy a tratar de estar al pendiente de cuando levanten la mano. Igual y me podrían ustedes interrumpir si tienen alguna duda. Sé que a veces es complicado después resolver las dudas porque se te olvida, se te pasa, ya. Entonces, a mí sí me gustaría que si ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda, lo podamos resolver en ese momento. También, si les parece,
Son solamente 2 horas, entonces, ¿qué les parece si exactamente a la hora hacemos un receso de 5 minutos, ni más ni menos? Podemos levantarnos rápido, tomar agua, hacer lo que tendríamos que hacer y comenzamos de nuevo a las 10:05. ¿Les parece? Entonces, bueno, creo que el que calla otorga. Muy bien, que sean 10, querida, para alcanzar a agarrar café, ¿no? Muy bien, entonces 10 Que sean minutos. Entonces, 10. cerraríamos a las 10 y a las 10:10 estaríamos de nueva cuenta. Muy bien, me voy a permitir presentar pantalla, compartir pantalla. Em, Perfecto, déjame. Muy bien. Creo que ahí ya está, ¿verdad? Vamos a Sí, hablar. sí, muy bien se ve. Perfecto. Yo voy a hablar, yo voy a darles como un encuadre, un marco referencial respecto a la perspectiva de género y la paridad de género. ¿Para qué? Para que sirva de antesala a lo que realmente se va a tratar o el tema central de estos talleres, que sería el lenguaje incluyente. Estas son estos conceptos que se utilizan y que sirvieron de base para llegar. El lenguaje incluyente es una propuesta política, como nos lo platicaron en la Liga de Registro. Ojalá que todos hubieran podido ver el video que nos compartieron ahí en la Liga de Registro, que es muy cortito, pero estaba sumamente interesante. Y como lo dice, el lenguaje incluyente es una propuesta política. La perspectiva de género también es una categoría, una herramienta política. El género es una categoría sociológica, una categoría que se empieza a utilizar en el área psicológica, pero también se ha vuelto una propuesta política. Desde Simone de Beauvoir, donde nos decía, ¿no?, que lo personal es político, creo que cada vez más estamos tratando de llevar todas estas categorías al ámbito político, al ámbito público, a decir que no, lo que sucede o lo que le sucede a las mujeres o lo que les afecta a las mujeres no debe de entrar solamente en el ámbito privado, sino también fuera de sus casas. Entonces, yo voy a tratar de dar este marco. Si hay dudas, comentarios, por favor, háganmelos saber. Sí, le voy a pedir a Fabiola que en caso de que se me esté pasando algo, alguien no le he dado la palabra, pues que me lo haga saber. Soy abogada, esa es mi formación y bueno, siempre los abogados y las abogadas empezamos las cosas tomando en cuenta el fundamento legal, pero en especial a mí me parece importante empezar con el fundamento legal porque estamos aquí, estoy frente a servidoras y servidores públicos y ustedes están obligados a realizar únicamente lo que la ley les señala, a diferencia de los particulares en donde todo lo que no se nos está prohibido, se nos está permitido. Entonces lo podemos hacer, podemos realizarlo. La autoridad, al contrario, solamente puede hacer aquello que está obligado o que tiene las atribuciones para hacerlas. Entonces, por eso me parece como importante establecer cuál es su marco, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sufre una gran transformación o una manera distinta de cambio de paradigma, por lo menos para los abogados y las abogadas y las personas defensoras de derechos humanos, en el 2011, en donde ya empieza a ver o se cambia esta perspectiva de los derechos humanos. Y en el artículo número 1, específicamente en el tercer párrafo, dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que la ley establezca. ¿Qué quiere decir? Aquí el derecho humano que se está salvaguardando es el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Entonces, la perspectiva de género lo que está tratando de hacer o lo que trata de hacer es una herramienta para
llevar a cabo a la realidad, bajar a la realidad este derecho que tenemos todas las personas, en especial las mujeres, a vivir una vida en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, y tenemos derecho también a la no discriminación. Me voy a centrar específicamente en las mujeres, pero hay un montón de grupos que también están y que pueden estar en una situación de vulnerabilidad, que también por medio de este apartado, por medio de este artículo, se ven cubiertos o beneficiados, ¿no? En este derecho que tenemos todas las personas sin, en concordancia con el artículo 2, en donde se prohíbe la discriminación. También existe el artículo 4 constitucional que dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarles que efectivamente, ¿no? Se supone, y atendiendo también un poco a lo del lenguaje incluyente, se suponía que en 1953, cuando se le otorga el voto a la mujer, se supone que entonces ya tenemos una plena ciudadanía, ¿no? Y se entendería que como las mujeres también tenemos el voto y tenemos una ciudadanía completa, una ciudadanía plena, pues entonces también estaríamos teniendo todos los derechos de cualquier ciudadano mexicano. Pero hubo la necesidad y lo importante del lenguaje, lo importante de que se establezca y se diga, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la necesidad que se vio en ese tiempo, en los años 70 se tuvo que incluir en la Constitución específicamente decir que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque pasaba que en muchos ordenamientos, aunque ya se le había otorgado una ciudadanía plena a las mujeres, decían sí, pero como esto solamente se le otorga directamente a los hombres, pues entonces no puedo hacerlo extensivo a las mujeres. Entonces, por eso se vio la necesidad de establecer un artículo específico que dijera que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Como leíamos anteriormente en el artículo primero constitucional, en donde dice que también los tratados internacionales que están en concordancia con la Constitución son una ley fundamental para nuestro país, pues entonces también tenemos aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 1 dice que todos los derechos humanos, todos los seres humanos, perdón, nacen libres e iguales en dignidad de derechos y dotados como están de razón y conciencia. Y en el artículo número 2, que también está en concordancia con la Constitución, en donde este derecho que tenemos a la no discriminación. Y bueno, este sería, entonces, lo que estoy tratando como de compartirles es que hay una obligación por parte del Estado, de todas las autoridades en los ámbitos de sus competencias, de cumplir con este derecho y con este derecho humano a la igualdad. Esta es la CEDAW específicamente enfocándonos hacia las mujeres. Y en su artículo 3 dice que los estados parte, México es estado parte desde 1981, que signó esta convención, que es en contra de todo tipo de discriminación hacia las mujeres, que todos los estados deben de cumplir o deben de adoptar todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo. Quiere decir, pues entonces cambia tus leyes si es necesario para asegurar un desarrollo y adelanto de las mujeres. ¿Para qué? Para evitar su discriminación. Bueno, muy bien, perfecto. Se supone que por lo menos desde el 2011 ya tenemos un marco normativo en donde nos dice que, ya tenemos en la Constitución un artículo que dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley, que todas las personas, las autoridades deben de decirnos o deben de tratarnos en igualdad, que tenemos igualdad de derechos y de oportunidades, pues entonces ya no debería de tener problema. La cuestión es de que yo creo que todas las personas sabemos que por el simple hecho de cambiar las leyes, muchas veces la realidad no se cambia. Es necesario hacer muchísimas otras cosas para cambiar, impulsar otras medidas de muchísimas índoles para entonces ir cambiando la realidad.
Aquí yo les quería como pasar una lámina muy sencilla en donde a veces comentan de que, bueno, ¿qué tanto con las mujeres? Ya las mujeres tienen muchos derechos, ya como para qué nos vuelven a hablar acerca de género y por qué nos vuelven a hablar acerca de los derechos de las mujeres y las mujeres ya tienen suficientes y ya estamos iguales. El problema es que la realidad todavía dista mucho de estar en igualdad de condiciones, hombres y mujeres. Podemos decir que las mujeres constituyen las 2/3 partes, o sea, muchísimo más de la mitad de las 960 millones de personas que no saben ni leer ni escribir. O sea, quiere decir que hay una situación de feminización de la analfabetización en el mundo. Las mujeres son dueñas de solo el 10% del dinero que circula en el mundo. Quiere decir, o sea, que realmente las mujeres no ostentan el poder económico en el mundo ni en la mayoría de los países. Y del 1% de la tierra cultivada en el planeta. Hasta hace muy poco las mujeres podían ostentarse como propietarias y todavía siguen teniendo problemas para que se les reconozca la propiedad de sus posesiones, ¿no? Las 2/3 partes de los 1.300 millones de personas pobres en el mundo son mujeres. Quiere decir que hay una feminización de la pobreza y ese es algo que se puede ver en casi todos los países. Y existen brechas. Hay un documento muy interesante que saca el INEGI tomando los datos de las diferentes encuestas y de los censos en donde se habla de hombres y mujeres y entonces hace una referencia de hombres y mujeres en México y cómo están. Y decía algo que a mí me pareció como muy importante, ¿no? De las brechas salariales. La brecha salarial, o sea, quiere decir que por 100 pesos que gana un hombre en un trabajo, en una situación de pobreza, una mujer gana 49. Quiere decir que un poco más, o sea, el hombre gana la mitad y un poquito más de la mitad por un trabajo igual desarrollado por una mujer. Y en situaciones de no pobreza, quiere decir, por ejemplo, en el caso de alta escolarización, en situaciones que no están en pobreza, el INEGI ha visto que por cada 100 pesos que gana el hombre de un trabajo retribuido altamente escolarizado, se le paga 92 pesos a las mujeres. O sea, existe esa brecha salarial. Y en el ayuntamiento, que es en donde ustedes se encuentran, también existe estas brechas salariales. Habría que revisar si el escalafón y todas las mujeres que están, por ejemplo, en una misma estándar, que son administradoras o que son directoras o subdirectoras de área, ganan lo mismo y dependían en todas las dependencias. Sí existe y lo vamos a ver que muchas veces en donde las mujeres son titulares o se les da, ¿no? Los cargos de titularidad en carteras en donde tienen menos presupuesto y son menos pagadas. Existen, como veía, ¿no? Brechas entre las mujeres, los hombres y las mujeres. Todavía hay mayor escolaridad, aunque al inicio de la vida, ¿no? En los primeros años de escolaridad podríamos ver que son casi son casi iguales, hombres y mujeres tienen los mismos números de años de escolaridad. Conforme va avanzando en la vida, los hombres tienen mucho más años de escolaridad que las mujeres. Entonces, existen todavía estas brechas. ¿Por qué? Bueno, hay que revisar, hay que investigar, hay que analizar y hay que proponer cómo eliminar o acortar estas brechas. Y ahí es en donde empieza esta cuestión del género y esta cuestión de la perspectiva de género. Te voy a pedir, Fabiola, si me ayudas, voy a dejar de compartir, si me ayudas con el primer videíto.
Es un videíto de 2 minutitos, muy rápido, que nos sirve de introducción. Si permíteme un segundo, ando subiéndolo. Ahorita te aviso. Yo aquí, si quieres, ya lo tengo. ¿Te parece? Hola, hablemos de Solo que no veo el video, nomás te veo a ti. de características físicas ¿Las y demás personas biológicas sí de las ven el personas. video? No, no lo estamos viendo. No. Ya lo tengo yo también. Entonces no sé. ¿Todavía no lo compartes? Sí, está lento mi internet, yo creo, fíjate, o algo. Ok, lo hago yo, no te preocupes. Muy bien. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hablemos de sexo y género con Emma y yo. Entonces empezamos. ¿Qué significa sexo? El sexo es el conjunto de características físicas y biológicas de las personas. Son aspectos objetivamente mensurables como los cromosomas, el pene, la vulva, las hormonas, los procesos reproductivos, etc. Entonces, ¿qué significa género? El género es una construcción social y cultural binaria, comúnmente asociada al sexo biológico. Son los roles, conductas y expectativas que se asignan a las personas por ser hombres o mujeres dentro de la sociedad. Pero esta construcción cambia, por ejemplo, a lo largo de la historia. En 1918 se consideraba que el rosa era un color para niños y el azul para niñas. Y también cambia según las sociedades y culturas. En algunos pueblos de la sierra peruana, por ejemplo, los principales ceremistas son hombres, mientras que en algunos pueblos amazónicos este trabajo es considerado una tarea femenina. ¿Y por qué es importante saber la diferencia entre sexo y género? Porque algunas creencias de lo que debe o no debe hacer un hombre o una mujer terminan generando estereotipos que crean roles de género, y estos roles a la larga generan desigualdades. Si a la mujer se le designa únicamente el rol reproductivo, el espacio doméstico, el trabajo no remunerado, como el mantenimiento de la casa, el cuidado de personas y la subordinación, mientras al hombre se le designa el rol productivo, los espacios públicos, el trabajo pagado, el poder y la responsabilidad, así como la autoridad y la dominación, siempre habrá un desbalance que genere desigualdad. Por eso es necesario promover la igualdad de género. ¿Podemos romper con estos estereotipos y roles de género? Claro que sí. Recuerda que aunque parezca que el mandato es solo uno, siempre hay opciones. Y todas las personas tenemos el derecho de jugar, vestir, trabajar, amar y ser como queramos, en libertad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Muy bien, pues este fue un pequeño video introductorio. Yo lo que les quería compartir es situarnos, ¿no? Y creo que se ve muy bien en el video, qué es género y qué es sexo. La cuestión aquí es que tenemos que entender que el género, esas construcciones, esas creencias, esos estereotipos, no solamente tienen repercusiones en la vida privada de las personas, sino también llegan a tener un montón en la vida, tienen también repercusiones en la vida pública. ¿Y cómo? ¿Qué podríamos hacer?
Lo que sucede es que muchas veces lo que se les asigna a las mujeres o lo que se les deja hacer a las mujeres o lo que se les hace o deja ver a los hombres, pues es solamente se les asigna en este tipo de tareas. O más avanzado en la plática, vamos a ver cómo las mujeres, por ejemplo, en la administración pública municipal, solamente o se concentran en ciertas carteras en donde se considera que de manera tradicional las mujeres se desarrollan de manera mejor, ¿no? Pero en estas cuestiones como de seguridad pública no encontramos casi mujeres. No dudo que haya mujeres que estén preparadas en la cuestión de la seguridad pública, pero ahí no lo encontramos. Tampoco encontramos en la tesorería, como la cuestión de los dineros, no encontramos muchas mujeres ahí. Pero sí encontramos en el DIF, encontramos en las cuestiones de desarrollo social, ahí es donde se concentran las mujeres. Entonces, sí, estas creencias, esos estereotipos, no solamente están en el ámbito privado, sino también están en el ámbito público. Y concentramos solamente las actividades en lo que tradicionalmente consideramos que son buenos los hombres y que son buenos las mujeres. No sé, nos pongamos a pensar, si consideramos que las mujeres son naturalmente mejores o se llevan mejor con la cuestión de la comida, pues entonces la humanidad se hubiera perdido un montón de chefs súper maravillosos que han hecho un montón de creaciones. Y creo que esa es la cuestión aquí, el que estas construcciones que han creado desigualdades, discriminaciones, hacen que la humanidad se pierda de un montón de recursos humanos, ¿no? El asignar de manera natural o de manera ya tradicional a las mujeres y a los hombres en ciertas actividades, entonces hace que tal vez la humanidad se vea afectada en el sentido de que perdamos mucha, pues, mucho valor en las mujeres y en los hombres que no están siendo o que no se ocupan de cosas porque se supone que no deberían de estar ahí. Otra cosa importante que quiero compartirles aquí en este sistema, la perspectiva de género maneja este sistema, que es el sistema sexo-género, en donde, como les decía, ¿no? El sexo se aluden a estas cuestiones biológicas, estas cuestiones que decían que se pueden medir, que se pueden ver, que se pueden tocar, como son las hormonas, como son los genitales, ¿no? En donde son de manera natural. Los hombres y las mujeres lo tenemos. Y el género son construcciones socioculturales y ahí es donde entra a lo mejor lo revolucionario, en donde dice, bueno, así como son construcciones sociales, pues también se puede deconstruir y podemos pensar en cosas distintas, en que las mujeres no podemos, no somos mujeres las que hacemos ciertas o cuales cosas, sino podemos ir construyendo en base a un montón de cosas lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, o se puede ir cambiando. Si está creando una desigualdad, entonces hay que cambiar. Y aquí solamente unos ejemplos, ¿no? En donde dice que el mandato para los hombres es la creatividad, la sabiduría, la posesión de los poderes naturales, la racionalidad, la violencia. Y el mandato hacia las mujeres de manera tradicional es la negación, la sumisión, la dependencia, la imposibilidad de autonomía, cuidado y atención a los demás. Quiero compartirles, me imagino que ustedes están en un montón de reuniones siempre, ¿no? Y hay un montón de reuniones. Y en estas reuniones, a mí la verdad es de que sí me llama la atención, en donde el mandato masculino en esta cuestión es que tienen que terminar diciendo algo, ¿no? Entonces, hay mucha participación de los hombres y a mí me ha llamado la atención de que a veces un hombre tiene que decir la última palabra, aun cuando esté repitiendo o haya dicho algo que ya se compartió y ya se dijo. Y a las mujeres muchas veces les cuesta trabajo compartir, ¿no? Cosas y a lo mejor pensando en que, no, pues es que no tengo nada que decir, nada nuevo. Entonces, el mandato es hacia los hombres en decir, es que tienes que participar, te tienes que ver, tienes que decir, no importa lo que digas, pero te tienes que ver. Y a las mujeres el mandato no es hacia allá, ¿no? Tenemos un mandato ahí que decía que calladita te ves más bonita. Entonces, nos cuesta mucho trabajo a veces
el hablar, ¿no? Entonces creo yo que también trasciende estas cuestiones de estereotipos hacia la vida pública. La perspectiva de género. Ya que estamos viendo y ya que estamos hablando del género y que dice que es una construcción social, bueno, la perspectiva de género nos ayuda a ver, ¿no? Y aquí a mí me gusta cómo es que ponen este ejemplo para entender lo que es una perspectiva, que es una manera de ver las cosas, es desde donde yo estoy situándome para ver eso que quiero ver, ese fenómeno que quiero ver, y son estos lentes que me permiten identificar esas desigualdades, que me permiten decir, a ver, esta situación, si la pusiéramos frente a un hombre, tendría las mismas implicaciones que si se presenta en una mujer. Eso es la perspectiva de género. A ver, ¿es verdad? ¿Las mujeres sí están más capacitadas para desarrollar esa actividad o es solamente un convencionalismo social? ¿Los hombres sí son mejores en estas actividades? ¿Por qué no? Porque en algunos trabajos preferimos que haya mujeres. Sí, es verdad que son mejores para el desarrollo de ciertas actividades las mujeres, o realmente los hombres también lo pueden realizar. La perspectiva de género no solamente nos permite o nos ayuda a identificar estas desigualdades. No solamente es para decir en qué está mal o en qué están discriminadas las mujeres o en qué están discriminados los hombres, sino también ayuda de fundamentación para generar propuestas éticas y políticas para el buen vivir. No hace muchos años los hombres trabajadores no tenían el derecho a las guarderías, ¿no? Porque se tenía, ¿no? Desde donde no se les había dado el derecho, bueno, porque se supone que de manera tradicional los hombres no tendrían esa necesidad de utilizar o de tener el derecho a las guarderías. No habría necesidad, porque se supone que siempre habría una mujer que les estuviera cuidando a sus hijos, a sus hijas. Y la perspectiva de género nos dice, a ver, es verdad, la perspectiva de género nos ayuda como a identificar que la mayor cantidad de mujeres se encuentran en el ámbito informal, en donde no hay un derecho de guarderías. Entonces, estos hombres, ¿no? Estos hombres sí tienen necesidad, entonces habría que cambiar la norma porque ahí se estaba creando una desigualdad. Entonces, la perspectiva de género nos ayuda a revisar esto. También acabo yo de ver una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 1939, 30 y tantos, en donde decía acerca del derecho a los alimentos. Y decía que el derecho a los alimentos vencidos solamente tenía derecho a reclamar estos alimentos vencidos si compruebas que estás endeudada a más no poder a causa de haber pagado unos alimentos, ¿no? O sea, yo mujer tenía la necesidad de comprobarle a la autoridad que estaba endeudada a razón de haber cumplido o pagado unos alimentos que le tocaban a la otra parte. Solamente así yo podría exigir el cumplimiento. Porque si yo no estaba endeudada, entonces ya estaba saldada la obligación del cumplimiento de los alimentos. A lo que voy es de que se entendía que los alimentos eran una obligación que si alguien más la satisfacía, yo ya había cumplido con mi obligación. Y la perspectiva de género, la perspectiva de infancias, la perspectiva de juventudes, volteé a ver desde otro punto de vista y decía, a ver, alto, el derecho a los alimentos no solamente es la obligación que tiene el padre o la madre de brindar estos alimentos, sino también el derecho que tiene el niño, la niña, en este caso la esposa, también a recibir alimentos, ¿no? A que se les satisfagan sus necesidades, a que se cubran ciertas cosas. Entonces ahora la visión es que sí son exigibles estos alimentos de manera, los alimentos vencidos, ¿no? Sí los puedo exigir, pero no tengo que comprobar
que estoy en una deuda o que estoy en aprietos o que necesito. No sé si me estoy explicando como la manera de ver distintas las cosas. Y la manera en que se abordan los distintos problemas es desde donde los veo, cómo los estoy viendo. Y la perspectiva de género me permite ver desde el punto de vista de que si el trato que se le está dando a la mujer y al hombre son desiguales. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quisiera compartir algo? ¿No? Ok, muy bien. Les voy a compartir una liga en el chat y van a llegar a esta página. Van a bajarla y les voy a pedir, por favor, que contesten esta actividad, la actividad número 2, que se llama sexo y género. No les va a llevar directamente a la actividad, sino les va a llevar a, la página, pero porque no hay una liga específica para llevarlos. Entonces les voy a pedir que lo pueden y lo revisen. Es un pequeño cuestionario, se puede revisar ahí, pueden ver, y si hay alguna duda o algún comentario, igual y me lo dicen. Son 6 preguntitas, es algo. Esta liga que les digo, que les compartí, las va a llevar a esta página, que es Introducción a la Perspectiva de Género de la UNAM. Y por favor, les voy a pedir que si me ayudan contestando, que va a ser estas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntitas acerca de lo que es el sexo y lo que es el género. Y si gustan, lo pueden revisar ahí. Vamos a dar 5 minutitos. ¿Pudieron acceder? No. No. ¿Le vuelvo a compartir la página, Emma, o qué problema tuvo? Disculpe, una duda solo. ¿Es la actividad 1 o la 2? La 2. La Gracias. 2. Y son estas 6 preguntitas en donde decía una serie de afirmaciones y ustedes contestan si se refiere a sexo o si se refiere a género. Solamente es para como darnos cuenta y lo vamos a compartir si ahí hubo algún error, alguna confusión. No me expliqué en si hace falta algún tipo de explicación, aclaración o demás.
Rosario, si te parece, estoy compartiendo las preguntas para si alguien está teniendo algún problema con la liga, que ve aquí el ejercicio, puede copiar la pantalla, ponerla en un Word o no sé, o responderlo así en tu cuaderno, no sé, ¿verdad? Igual y lo vamos compartiendo. Perfectísimo. ¿Cómo les fue? ¿Lo revisaron? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Eso ya lo sabían y ya era así como pan comido. ¿Hubo alguna confusión o alguna pregunta les movió un poco? Yo ya la terminé, buenos días, ¿eh? Ya la Hola, terminé. buenos días. Ajá, digo, se me hizo fácil. Ajá. Todo bien, maestra. Ujú. Perfecto. Oiga, maestra, me equivoqué al principio y contesté la primera. ¿Qué hago? Ah, ¿No pasa no, nada? de hecho no pasa nada, no Ok. pasa nada, no se manda, es una autoevaluación, sirve, de hecho lo muy suave de estas páginas es que te dicen la respuesta y te dicen dónde estuvo mal, entonces es realmente totalmente autogestivo, ¿no? Sí, salí reprobadísima, ¿eh? En la primera. Que Bastante difícil, sí, es que está complicado todo. ¿Qué fue lo que todo. se le complicó? No, estoy hablando de la primera. Es que me equivoqué y tomé la primera evaluación, pues. Perfecto, Maestra, sí, yo adelante. en la primera, la que confunde un poco es la normativa, la parte normativa, la designación de género. Esa no la conocía, conocía asignación e identidad, pero designación no. Asignación. Sí, son unos Asignación. conceptos muy, yo incluso, bueno, los confundí, pues. Claro, claro. Ajá. Ok, no, como no les pedí la primera y no Sí, hablé claro. acerca de lo que son las asignaciones, las identidades de género y demás, porque se necesita un poquito más de tiempo en el sentido de que hay veces que hay que hacer como ejercicio de retroalimentación. Pero esta cuestión de la asignación del género es la asignación que se tiene al nacer. O sea, en base a los genitales, ¿cómo estás? De género, ¿no? O sea, ¿qué eres? ¿Eres hombre o eres mujer? Esa sería la asignación. Aquí el asunto está, y la verdad es de que ya no me quise meter en camisa de 11 varas, es que hay grupos en donde dicen que esta asignación puede ser de manera voluntaria y hay otros grupos que dicen que no. Y esta es una discusión que a mí me parece súper válida. En esta cuestión de la perspectiva de género también es como importante ver, y más que nada a las personas que trabajan, así como ustedes, en la administración pública, el ver que a la hora de realizar estos diagnósticos para la elaboración de políticas públicas es bien importante que se entienda la diversidad de la población, ¿no? El problema anteriormente que se tenía es que se homologaba a la población, entonces entendíamos que las mujeres, y había un piso rasero acerca de lo que es las mujeres, lo que piensan las mujeres, qué necesitan y qué no necesitan las mujeres. Y la perspectiva de género y muchas otras perspectivas, ¿no? La perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de infancias, de juventudes, establece de interseccionalidad, interculturalidad, es decir, no, ¿sabes qué? A la hora de realizar un diagnóstico, tienes que revisar el crisol enorme que hay en la población y necesitas ponerlas en, ver, revisarlas, revisas o aplicas tu política pública y hay que elaborar una muy buena evaluación. Entonces, eso es. El otro ¿cuál era el otro concepto que venía ahí? Asignación de género. Designación. 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 Designación, maestra. Ajá. Designación. Sí, Ese ¿qué es les el decía? que no entendía, pero como entendí los otros dos, pues por Sí, eliminación, pero no lo conozco, no lo y conocía. son, la verdad es de que todos estos conceptos, como la mayoría de los conceptos en las ciencias sociales, no son ahí clavados en piedra, ¿no? Todos se van modificando y se van transformando en base a lo que se vaya desarrollando. Seguimos.
Ok. ¿Cuál es la importancia, como les decía, ¿no? De la aplicación de la perspectiva de género? En los estudios sociales, en las políticas públicas, en las tomas de decisiones que se llevan a cabo o que se toman en la administración pública, es comprender cómo se produce la discriminación hacia las mujeres y en la vía de transformarlas. Y es bien importante ver que el género no alude, y creo que ojalá que sí se puedan llevar como esta idea, de que género no alude exclusivamente a las mujeres, sino esta relación entre los sexos. Entonces, cuando se habla acerca de género, no quiere decir únicamente mujeres, o no es sinónimo de mujeres, sino es sinónimo de esta relación entre los sexos y cómo a veces esta relación entre los sexos crea discriminación y crea desigualdades. Aquí es bien importante, la perspectiva de género nos ayuda a revisar estas políticas públicas y ver si estas políticas públicas se consideraba que no debe, bueno, más bien se considera que no debe de haber políticas públicas neutras al género, ¿no? Que tenemos que revisar que estas políticas públicas estén sensibles al género, que vean si existe o que si crean desigualdades. ¿Por qué? La manera en la que estamos, ¿no? Ahorita en donde estamos, existe una gran, como les establecía, como las diferencias o entre hombres y mujeres en algunas situaciones, como en el alfabetismo, las brechas salariales. Así como está la sociedad, así como tenemos una realidad, tenemos una gran desigualdad. Entonces, si nosotros seguimos utilizando políticas neutras al género, lo único que vamos a estar perpetuando es esta desigualdad. Lo que necesitamos es que nuestras políticas públicas, nuestras medidas, nuestras estrategias sean sensibles al género, podamos ver si estamos mejorando la situación de las mujeres o si estamos acortando estas brechas para buscar el bienestar común, que al final eso es lo que se busca en las administraciones públicas, el bienestar común. No los quiero cansar con mis videos, pero lo que pasa es de que me parece que condensan muy bien las ideas y quiero compartirles este videito. Como siempre es un placer estar con ustedes. Hoy hablaremos sobre la perspectiva de género. Básicamente nos preguntaremos, ¿cómo podemos lograr que ésta sea incorporada a todo tipo de políticas públicas y sociales con miras a alcanzar condiciones de igualdad sustantiva? En breve lo vamos a responder. La transversalidad hace referencia a la necesidad de incluir la perspectiva de género en diversos ámbitos sociales, culturales, educativos, políticos, económicos, procurando que se tome en cuenta la diferencia, a veces abismal, que existe entre hombres y mujeres en materia de acceso a oportunidades. De ahí la importancia de incorporarla en todo tipo de planes, políticas, presupuestos y estadísticas desde los gobiernos, administraciones públicas, organismos internacionales o el sector privado. Es considerado un proceso más que un objetivo, ya que lo que se busca es visibilizar nuestras necesidades como mujeres y conocer el impacto de las intervenciones públicas en nuestra vida. Para lograrlo, se requiere analizar cada contexto específico, a fin de tener claridad respecto a lo que se quiere transformar, controlar o verificar dentro del ciclo de las políticas públicas y la organización interna de las dependencias para lograr resultados importantes en materia de igualdad sustantiva. La transversalización constituye un método de gestión para promover la igualdad de oportunidades y de trato, la igualdad de género y, por supuesto, nuestro cabal empoderamiento, como medio y fin para el desarrollo de las naciones. Gracias por acompañarme.
al final, lo que estamos buscando al hablar de género, de perspectiva de género y demás, es lograr eso, la transversalización de las políticas, de la perspectiva de género. Aquí las expertas en la transversalización de las políticas de género y uno de los objetivos más importantes es las chicas del Instituto Municipal de la Mujer. Ese es como su objetivo central, ¿no? El transversalizar esta política de perspectiva de género en todas las acciones de gobierno para buscar el acortar esas brechas, el buscar acortar o erradicar esas desigualdades. Entonces, ese es el fin último. Al final, lo que queremos aquí con ustedes, platicándole de estos temas, es que esta manera de ver las cosas, que no va a ser la única ni va a ser la panacea, pero bueno, esto es una herramienta, es una categoría que se tiene y ya hay bastantes estudios que lo comprueban que sí ayuda, es la transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones de gobierno para erradicar violencias, desigualdades, discriminaciones hacia las mujeres. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Quiero poner así un ejemplo rapidísimo, querida Rosario. Adelante. Por ejemplo, el deporte, no el deporte. Hace tiempo pues, me tocó a mí pues una directiva del deporte. Iba a ser el 8 de marzo, caía el Día Internacional de la Mujer. Y dije, oye, mira qué bonito, cae el 8 de marzo y tienes el maratón de Mexicali, pero también me dice, pero es el maratón de Mexicali, ¿eh? No tiene nada que ver con el 8 de marzo. Sí, pero mira, coincide con el Día Internacional de la Mujer. No, para nada. Y bueno, era una señora, ¿no? Y para esto, pues estaban ahí un montón de carteles, ¿no? Maratón de puros hombres. Y yo realmente, como yo veía los carteles, le decía, es para los hombres, es un maratón de hombres. Me decía, claro que no, es un maratón para todos, pero las imágenes eran puros hombres. Es un ejemplo. Sí, y cuando tú dices, vamos a promover el deporte, está bien, y las niñas, vas y buscas y nunca ves a las niñas, nunca las ves, las buscas, no hay básquetbol, no hay fútbol, no hay voleibol, no hay atletismo. Por eso debe de haber acciones afirmativas para que las niñas participen. Sí, y comentando esto último y por referencias personales, lo sé, por ejemplo, esta cuestión, ver la perspectiva de género en todas las acciones de gobierno. Ahora se está metiendo la perspectiva de género más en el ámbito educativo, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando a mi hija, la más grande, que tiene ahorita 18 años, la verdad es de que era muy entusiasta y le gusta mucho el fútbol. Y ella estaba en un equipo de fútbol por fuera, y cuando vio que había un torneo de fútbol en su escuela, ella se metió y la maestra le dijo, lo siento, pero el torneo de fútbol es solamente para niños. Y estamos hablando de hace poco tiempo. La perspectiva de género ha estado trabajando también en el ámbito educativo, en la educación, y ahora mi hija de 11 años ya puede entrar a un torneo de fútbol porque los torneos que se están haciendo en la escuela, por lo menos de mi hija, ya son mixtos, ¿no? Y eso es, lo que pasa es de que muchas veces partimos de la idea, de ideas erróneas en donde consideramos que a las mujeres no nos interesan ciertas cosas. Yo recuerdo que alguna vez leí el diario de debates del constituyente de 1917, en donde y la verdad es de que me quedó muy grabado, realmente se discutió acerca del voto de las mujeres. Y los constituyentes del 17 decían que el que muy pocas mujeres estén interesadas en hacerlo, no quiere decir que la mayoría de las mujeres lo quieran hacer. Y que las mujeres, la verdad es de que no iban a votar en base a su creencia, que el esposo o el parroquiano es quien les iba a decir cómo votar. A lo que voy es de que existía esa preconcepción de que las mujeres no estábamos interesadas en la vida pública de los países. Esa era la concepción y por eso no se les otorgaba el voto, sino se les otorgó años después, en 1953, cuando después de un montón de presiones se nos otorgó el derecho al voto.
pero existía esa preconcepción de que las mujeres no íbamos a estar interesadas. Y entonces estas preconcepciones sí tienen, como les decía, ¿no? Esas afectaciones en la vida pública del país. Algo que también como les quería compartir, que este es un tema un poquito más delicado, pero hasta los años 90 se consideraba que no existía violación en el matrimonio, porque las mujeres estábamos obligadas al débito carnal. Entonces no existía esta violación. Fue hasta un cambio de paradigma que hubo, ¿no? En donde se consideraba que, bueno, eso tendría que ser consensuado, ¿no? El cambio también de paradigma en el que ahora existe un divorcio encausado, ¿no? O sea, como antes, hasta hace muy, muy poco, había que haber una causal para yo poder divorciarme. El decir es que ya no quiero estar casada no era suficiente. Y todo es cambiar desde la perspectiva de donde lo estoy viendo. Y es como les decía, esta perspectiva nos ha dado la oportunidad de ver las situaciones sociales desde otro punto de vista y se les está tratando de abordar de una manera que aminoren las desigualdades o erradiquen las desigualdades. Tengo yo 9:58 y voy a terminar con esta idea para irnos a los 10 minutos de receso, en donde les quiero compartir que los ayuntamientos están obligados a seguir esta transversalización de la política de la perspectiva de género. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 47 dice, corresponde a los municipios de Baja California, de conformidad con esta ley, las siguientes atribuciones. Y entre las atribuciones es instrumentar una política transversal para todas sus dependencias y para municipales que adopten la perspectiva de género. Entonces, los ayuntamientos, no solamente el Instituto Municipal de las Mujeres, ¿no? Sino todos los ayuntamientos, todas las dependencias deberían de estar adoptando esta perspectiva de género. ¿Por qué? Porque todas sus acciones también repercuten en 50 más 1, porque normalmente somos 52% de la población de este país, que somos las mujeres. Siguiendo con lo que habíamos comentado acerca de la transversalización de la perspectiva de género, hay una ley que se llama la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Hombres y mujeres del Estado de Baja California, y en su artículo 5, que es en donde establece una serie de definiciones, habla acerca de lo que es la perspectiva de género y lo que es la transversalidad. Entonces, ahí también esta ley para la igualdad, que es de orden público, que es obligatoria para todas las personas, en especial para los servidores y servidoras públicas, entonces se establece lo que es la perspectiva de género, que dice que es una metodología que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que pretende, ¿no? Justificarse con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, para crear condiciones de cambio, que, bueno, lo que se pretende es crear estas condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Y respecto a la transversalidad, es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tienen para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas, culturales en las instituciones públicas o privadas. Entonces, como pueden ver, implica esta transversalidad de la perspectiva de género por ley. Si no nos gusta o pues es un mandato que está por ley, que hay que seguir. Y que entiendo que tiene muchas complejidades, que entiendo que a veces no es tan sencillo hacerlo
y que implica muchísimo más compromiso. Y que no solamente es cambiar la estrategia o cambiar la política, sino cómo se va desdoblando, cómo es que la voy a aplicar, cómo es que se va a instrumentalizar, y a veces se vuelve muchísimo más complicado hacerlo. Pero al final lo que estamos tratando de hacer es modificar la realidad a través de esa política pública, a través de esa estrategia, y a veces pues requiere un poquito más de compromiso, un poquito más de tiempo, un poquito más de dedicación, pero los beneficios van a ser mayores. No solamente es algo de buenas ideas o de buenos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, yo lo que conozco es lo que se ha cambiado en respecto a las órdenes de protección, las mujeres que sufren violencia. Y eso está muy bien, me parece muy bien. El problema es que anteriormente, por ejemplo, lo que se hacía ahora ya no se hace, pero lo que les quería decir es cómo a veces se instrumentaliza tratando de llevar la perspectiva de género, pero no se baja como debe de ser. Y todas las medidas también tendrían que tener como esta sensibilidad hacia el género. Cuando se emitía una orden de protección, muchas veces se les decía, y a la misma mujer se le daba el citatorio o se le daba la medida o la orden para que se la llevara al agresor. Entonces, pues, ¿qué sucedía? Pues imagínense cómo le iba a ir a esta mujer, ¿no? Si llevaba al agresor esta medida o esta citación porque lo había denunciado por violencia, pues le iba muchísimo muy mal. Y esto es, o sea, se les da la atención, pero lo que sigue también tendría que tener esta transversalización de la perspectiva de género. Luego, ¿qué sigue de ahí? Ahora ya no se les da, ¿no? Ya no se les da, pero todavía falta instrumentalizar mejor esta perspectiva de género. Entiendo que muchas veces es por falta de recursos humanos, recursos económicos, pero bueno, se va avanzando. La transversalización de la perspectiva de género, que quiere decir que llevar la perspectiva de género a todos los ámbitos, a todas las acciones, ha llevado diferentes acciones, diferentes medidas. Una de ellas, y como es el lenguaje incluyente, ¿no? El que esté visibilizado en la manera en que se habla de manera formal o de manera oficial, el visibilizar a las mujeres, o más bien como visibilizar a todos los grupos que conforman esa sociedad. Y el otro es el principio de paridad de género. El principio de paridad de género, me gustó mucho esta definición que decía que el principio de paridad es la traducción política del principio de igualdad. Y el principio de paridad, a diferencia de las medidas o de las acciones afirmativas, que son medidas de manera temporal, en donde lo que queríamos es el aceleramiento de acortar esa brecha, ¿no? Entre hombres y mujeres, el principio de paridad no, el principio de paridad, eso es 50 y 50 y es de manera permanente. Quiero ahorita, no sé si alguien conozca a Leticia Bonifaz. Ella es Leticia Bonifaz Alfonso. Ella, el comité CEDAW, la CEDAW tiene un comité de expertos y de expertas que van realizando recomendaciones, que revisan los informes de los diferentes países que los emiten y emiten sus observaciones. Ella es la experta por México en este comité. Y me gusta mucho lo que dice acerca de la paridad. Dice, la paridad es igualdad, así de claro y contundente. La paridad no es una medida de acción afirmativa de carácter temporal, no es una medida compensatoria. La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión pública.
Entonces, quiere decir que es un principio, ¿no?, que se hace pues en concordancia a que las mujeres somos el 50% y un poquitito más a veces de la población. Y entonces las mujeres también deberíamos de estar en esa toma de decisiones, en esos ámbitos públicos. No se dio de manera de generación espontánea la paridad, sino existe toda una evolución y ha sido como el resultado de mucho trabajo y de muchos esfuerzos. Podemos trabajar o podemos más bien mencionar que en 1992, en la primera cumbre europea Mujeres al Poder, ahí es donde se adoptó esta idea central de la paridad, ¿no?, de representar a la mitad de la población. En el 2007, en esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que es una conferencia muy importante porque se establecen lineamientos y medidas bien significativas en la cuestión de la participación política de las mujeres, aquí se habla acerca de la paridad como uno de los como la paridad como uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio de poder. Entonces, ya en este consenso de Quito, ya están hablando de esta paridad y se está trabajando acerca de la paridad. En México, ¿alguien le gustaría hacer algún tipo de...? ¿No? Bueno, me dicen si quieren hacer algún comentario. La paridad también fue poco a poco en México. Al principio se establecieron cuotas, ¿no?, que le llamamos cuotas, que fue primero 30-70, en donde el 70% de las candidaturas no podían exceder un solo género. Al principio se buscaba que se utilizaba la palabra fomentar, entonces se le pedía a los partidos políticos que fomentaran la participación de las mujeres, pero pues son como las llamadas a misa, quien quiere lo hace y quien quiere no lo hace. La mayoría de los partidos políticos no lo hizo. Como no se estaba llevando a cabo esta regla o esta sugerencia, entonces se hizo ya de manera obligatoria y se subió un poco. Se subió a que se trabajara o que se cumpliera el 60% con el 40%. Entonces, el 60% de las candidaturas no podían ser más de un solo, no podían subir o ser más del 60% de un solo género. Y ahí los partidos políticos utilizaron una serie de herramientas y de artibucias y de muchas cosas legales para no cumplir. Entonces, esta cuestión de que les dicen, no, es que las mujeres, o sea, quien quiera puede llegar, no. O sea, la verdad es de que los partidos políticos han utilizado muchos recursos para evitar que las mujeres estén en estos ámbitos de poder. Utilizaban cosas que se les llamaron en mucho tiempo las Juanitas, en donde eran mujeres que estaban ahí en las candidaturas y ya que obtenían el cargo, entonces renunciaban y el suplente subía, que era hombre, y así muchas. O, por ejemplo, ya que estaban en el encargo, les hacían la vida imposible, las amenazaban. O sea, han utilizado como muchos recursos. En el 2014, después de muchos esfuerzos, se lleva el principio de paridad a la Constitución, en donde se reforma el artículo 35 y el artículo 41 de la Constitución. Aquí solamente los cambios que se hicieron en la Constitución era para obligar a los partidos políticos a que en la cuestión de las candidaturas ya fuera paritario, en donde igual número de mujeres y de hombres estuvieran en las candidaturas. Aquí es importante decir que se hicieron estos cambios en la Constitución, pero surgen siempre muchas situaciones que el Tribunal Electoral poco a poco ha venido resolviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se hacía? Bueno, se armonizaban las constituciones políticas y leyes electorales en el ámbito nacional, se crea una nueva legislación, antes tenía
era una legislación, se cambió el nombre y se cambiaron un montón de cosas en la legislación electorales y se eleva a rango constitucional el criterio de paridad en las candidaturas. Y ella en el 2019 tenemos lo que significó una reforma que se llama, o que le llamaron más bien, la paridad en todo. En este decreto se reforman ya no solo el artículo 35 y 41, sino 8 artículos junto con 8 leyes generales, en donde lo que se está buscando es la paridad, así como dice paridad en todo la administración pública federal. Y no solamente federal, sino también en los estados y en los municipios. El artículo 41 de la Constitución, aquí lo que les quiero yo compartir, es que dice, la ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio. Quiere decir que también, no solamente el principio de paridad, o sea, el 50 y 50, es para las candidaturas o para aquellos cargos de elección popular, sino también aquellos cargos por designación. Y por mayoría de razón, yo considero que así como se tiene que seguir el principio de paridad en los nombramientos de los titulares de las secretarías de despacho, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, así también debería de ser en la cuestión de los ayuntamientos. En el artículo 115, que es en donde se establece las atribuciones de los ayuntamientos, dice aquí en su fracción primera que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. Y como hasta ahí se queda, ¿no? Muchas veces se ha pensado o se piensa, nosotros con lo que revisamos en un proyecto, que el principio de paridad no entra en los municipios, pero como yo les decía, a mí me parece que si los cargos por designación, tanto federales como estatales, deberían de seguirse el principio de paridad, la verdad es de que con mayor razón los cargos en el municipio. ¿Se está siguiendo o no se está siguiendo el principio de paridad? Yo quisiera preguntarles rapidísimo, y si alguien me quiere compartir así rápido, en los órganos que ustedes laboran, ¿se sigue el principio de paridad en los cargos de designación? En los cargos, o sea, si hay una titular, ¿se sigue el principio de paridad? ¿Se ha seguido? A lo mejor en el órgano directivo donde ustedes elaboran, ¿se sigue el principio de paridad? O sea, hay 50% hombres, 50% mujeres. Así rapidito, así que hagan como una... No, maestra. No. Okay. La Junta de Gobierno es producto de las dependencias representadas, y si esta resulta que es hombre, pues es hombre, ¿va? Y también existe la excusa, digo excusa porque aquí nosotros estamos en proceso de extinción, pero mientras éramos operativos era una actividad de campo, de inspección, y por tradición se mantenían hombres y fue muy difícil introducir mujeres, ¿verdad? Máxime que ya no estábamos contratando, ¿verdad? No había plazas, pero en sí podría decir que no. Gracias. ¿Nos podría ayudar, señor Carlos, diciéndonos en qué dependencia labora usted? El Sistema Municipal del Transporte. Ah, fíjese. Y ahí es súper importante. Las mujeres nos movemos de manera distinta en transporte público como se mueven los hombres. Y la verdad, las principales usuarios de transporte público son mujeres. Entonces creo que es importante la perspectiva de género en ese tipo de dependencias. Les quiero compartir, pues en el estado, esta es el primer gabinete, va a haber algunos cambios, o ha habido algunos cambios, pero en el primer gabinete del estado que se presentó, estos son los integrantes. Aquí podemos ver que son 23 personas, de las cuales
solamente 8 son mujeres, estamos hablando del 34%. Entonces, a nivel estatal, no se ha cumplido con el principio de paridad. Este es el gabinete del Ayuntamiento de Tijuana, bueno, alguno, ¿no? Los más centrales, los más cercanos. Y bueno, pues podemos ver que solamente la alcaldesa es mujer, tampoco no se ha cumplido con este principio de paridad. Y este es el Ayuntamiento de Mexicali, en donde también aquí encontramos el 34%, donde solamente de 47 personas que aparecen en la fotografía, 16 son mujeres, estamos hablando del 34%. Aquí es importante ver, bueno, ¿cuál es la necesidad de que haya más mujeres? La cuestión es el poder, bueno, uno es pues el reconocimiento de que existen mujeres que seguramente están muy capacitadas para los cargos. Las mujeres, o se ha visto que las mujeres muchas veces están hasta hay una sobreescolarización, ¿no? O sea, las mujeres son las que más se capacitan, más por este hecho de que necesitan ser mejores y muchísimo mejores que sus competidores para poder acceder a ciertos cargos. Pero es importante el que se voltea a ver también a las mujeres porque son visiones distintas. La manera de abordar los problemas son distintos. Yo creo que la pandemia nos dio un reflejo de eso, ¿no? Se hizo como una comparativa de cómo es que se abordaban o cómo se abordó el problema de la pandemia cuando había había presidentas o primeras ministras mujeres y cómo es que atacaron o cómo es que abordaron el problema los hombres y cómo eran distintas las maneras de abordarlas. Entonces creo yo que esta diversidad de maneras de ver las cosas siempre enriquece, siempre ayuda porque podemos ver las diferentes perspectivas y podemos llevar a soluciones más creativas y soluciones mejores de las cosas y no solamente guiarnos en una visión o casarnos con una visión. En Baja California, en un primer momento, esto se hizo hace como un año, este estudio, en donde nosotros salimos a ver y a revisar el cumplimiento del principio de paridad, que es 50 y 50%. Solamente el 29% de 17 dependencias centrales de la administración pública estatal eran presididas por mujeres: Oficialía Mayor, Secretaría de Cultura, Secretaría de Honestidad, Medio Ambiente, Pesca e Inclusión Social e Igualdad de Género. Aquí lo que les quiero compartir es que si se fijan, la mayoría de las carteras presididas por mujeres son las que tienen menos presupuesto, ¿no? O sea, todavía, aunque digamos que estamos incluyendo mujeres, las mujeres no están, o por lo menos no en esta administración, no están en estos lugares estratégicos de mayor impacto, ¿no? O de mayor poder. Dicen por ahí que donde está el dinero está tu corazón, y bueno, las mujeres no están ahí en el corazón, ¿no? Están relegadas un poco, solamente Oficialía Mayor y la Secretaría de Cultura, que tienen un poco más de presupuesto, están dentro de este primer bloque, pero todas las demás mujeres se encuentran en donde hay menos presupuesto. Entonces, todavía las mujeres, por lo menos en esta administración pública estatal, no están en esos cargos decisivos, importantes, ¿no? Sí están ahí, pero a lo mejor todavía nos falta un poquito en el acceso al poder. Aquí este es el caso del Congreso. El Congreso existen mayor cantidad de mujeres con 14 y 11 hombres. Aquí lo chistoso o lo importante que quiero compartirles es que efectivamente el pleno del Congreso es paritario, pero los congresos trabajan a través de comisiones. Las comisiones, no todas las comisiones tienen un poder igual. Hay comisiones más poderosas porque son las que eligen o dictaminan mucho más o
o iniciativas de mayor trascendencia. Y y también existe un órgano directivo del Congreso. Estas comisiones son todavía presididas por hombres, ¿no? Y ¿alguien quisiera compartir algo? No. Ok. Pues, Y dígame. no, pues se repite, ¿no? Por acción afirmativa se obliga a la paridad, pero ya en comunidad prevalece lo masculino. Aunque sea una Así es. comunidad paritaria, se reproduce el mismo modelo social en estos órganos que supuestamente deberían estar muy avanzados en este aspecto, ¿verdad? También le quería comentar que también en las candidaturas se estaban dando a mujeres las que tenían menor probabilidad de ganar o las más pequeñas también. Era otra situación que parece que ya se está abordando. Así es. Ya, de hecho, ya se trabajó, ya no se tiene que poner mujeres, o sea, ya se tiene que hacer todo un estudio. De hecho, el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral hacen todo un estudio y tienen por bloques el establecimiento de estas candidaturas, porque efectivamente lo que se hacía era, se asignaban mujeres en los distritos perdedores. Ahí es donde había, o en donde sabían que no tenían absolutamente nada que hacer ahí es donde se ponían mujeres. Sí, lo chistoso es que ha habido mucha sofisticación para no cumplir con este principio, ¿no? Y la verdad es de que sorprende. A mí la verdad es de que me llega a sorprender cuál es la reticencia a que estén más mujeres aquí. Ay, quiero compartirles. Ok, esta es una gráfica acerca de el porcentaje de participación de mujeres en los ayuntamientos de Baja California. Y si se fijan, en donde hay menos participación de mujeres es en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? En donde en Tecate, cuando yo realicé esta revisión, que fue el año pasado, ni en Tecate ni en Rosarito había presencia de mujeres en mandos altos y mandos medios. En los operativos, bueno, ya es distinto. Aquí lo que quiero compartirles es, por ejemplo, Baja California, desde el año pasado, en junio del año pasado, estamos en una alerta de género, una alerta por violencia de género. Quiere decir que existen los niveles tan alarmantes de violencia que estamos en alerta, ¿no? Y lo chistoso es que no se ve, ¿no? Se aborda de la misma manera la seguridad pública. No hay. ¿Y qué está sucediendo? Pues que los niveles, por ejemplo, de feminicidio, de homicidios dolosos, de homicidios culposos, de violencia intrafamiliar, han seguido. Aún cuando estamos en alerta y cuando se supone que se están tomando medidas para abatir esto. Lo que les quiero decir es que creo que en cuestión de seguridad, tal vez se tengan que estar tomando medidas desde una perspectiva distinta. De hecho, la alerta de género establece un montón de medidas de seguridad, medidas de prevención, medidas de justicia, y dice cómo es que se deben de abordar. No se han cumplido y existe, yo siento, como un desdén, ¿no? O sea, no es importante, no, yo no les veo como la emergencia y creo que parte de que no se les ve la emergencia es porque pues es un problema que se considera de mujeres, ¿no? En la tesorería también, si se fijan, es en donde... ¿Alguien quiere compartir algo? No. Maestra, sí. pues creo que es tiempo de que las mujeres le exijan a los candidatos un compromiso de paridad, pero concreto y notariado. Es cuanto, gracias. Pues se supone que está en la Constitución, ¿qué más notaría que eso, no? O sea, pero tiene razón, Carlos, esta querida Rosario, y porque yo siempre he comentado que todo el mundo social pasa por el tema político, todo. Entonces, si bien es cierto, tenemos alcaldesas, gobernadoras y todo ese tipo de cosas, ellas no interiorizan, ¿sí? Entonces,
pues siguen usos y costumbres, ¿no? Por usos y costumbres, pues son mejores los hombres para esto, son mejores. Entonces lo que dice Carlos tiene razón. Valdría la pena, yo pienso que desde mismo Morena, los grupos de mujeres comprometer a los alcaldes, alcaldesas, con el tema de la paridad más otros temas de gobierno, ¿verdad? Creo yo que es una oportunidad única. Y ahora sí lo van a firmar. Y ahora sí lo van a cumplir. Es lo que hacen como propuestas de campaña y que por ley lo tienen que cumplir. O sea, nada que se te ocurre. Yo pienso que Carlos tiene razón, Rosario, aunque esté en la Constitución, aunque esté en todas las galaxias, si no tienen voluntad, no lo van a hacer, porque no hay quien les exija. Entonces, mira, lo mismo con el tema de los presupuestos, ¿no? En el marco de la alerta de violencia de género, yo sacaba de los 4.800 millones de pesos que tiene el ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de Mexicali, 8.900 millones de pesos para Tijuana, pues comparado con los 3 millones que tiene una instancia como, pues no es nada, ¿no? Nada. Absolutamente nada. Ah, eso sí, Bartola, tienes que pagar la renta, el teléfono y lo que te sobre lo dejas para el gasto, ¿no? Y algo aquí que quiero aprovechar, fíjense, hace poco, y eso pasa en todas las comisiones, Carlos, la Comisión de Igualdad nadie la quiere, Morena no la quiere. Y casi siempre nos las deja la oposición, o sea, todavía que no tienes dinero, te mandan al golpeteo, ¿eh? Para que te pongan unos golpeteos buenísimos. En fin, ese también es un tema político. Gracias. Sí, claro. Y yo creo que se le llama norma imperfecta, ¿no? Este principio de paridad se crea como de manera imperfecta porque no hay sanciones. O sea, ¿quién lo exige? En este mismo trabajo que hicimos acerca... Dime, Karina, adelante. Sí, yo nada más quería comentar que aquí en el Centenario es al revés, tenemos más mujeres que hombres. Incluso si hay alguien que lo exige, a mí me lo exigió la ACBC, no sé, pero me lo exigió y no sé cómo cumplirlo porque yo lo tengo al revés, yo tengo más mujeres, yo necesito contratar más hombres que mujeres. Nada más que hay una situación. Aquí en el Centenario, las plazas que están vacantes son del área de mantenimiento y el área de mantenimiento, los hombres no se quedan por ese sueldo. Es la parte que no entienden, ¿no? Yo puedo contratar, pero viene un hombre y me dice, ¿sabes qué? Pues el sueldo es muy bajo y yo mantengo a mi familia y yo soy ¿no? Entonces no me quedo, mejor me voy a la esquina y me pagan como guardia de vigilancia, a lo mejor, si tú quieres 50 pesos más, pero esos 50 pesos más, pues cuenta, ¿no? Y contrato mujeres porque ellas sí se quedan por ese sueldo, ellas, o sea, y me duele el corazón decir esto, pero ellas sí se quedan por este sueldo. Y sobre todo, yo tengo, aquí trabaja mucha persona que es, a lo mejor pasa de los 50 años, pasamos de los 50 años, y la verdad son súper trabajadoras, son las que más cumplen, o sea, es como su oportunidad de trabajo y lo cuidan mucho. Entonces, si hay alguien que lo cuida, no sé hasta dónde, no, como observación, pero sí hay alguien que lo cuida, que es la CBC. A mí me pidieron unos lineamientos que incluso me puse ahí en comunicación con Fabiola, ¿no? Porque ellos están solicitando unos lineamientos para la contratación con equidad de género, ¿no? Entonces, porque ya Oficialía Mayor ya sacó unos lineamientos para paridad, con paridad de género, pero no nos metió en esos lineamientos a las paramunicipales, entonces nos están exigiendo esa parte. Nada más que en mi caso, como lo vuelvo a comentar, nosotros tenemos más casi el 60%, 65% de mujeres contratadas. Nuestra directora pues es mujer, las dos coordinadoras somos mujeres
las supervisoras son mujeres y así vamos. Entonces, sí, en este caso sí habemos muchas mujeres, pues. Y yo creo que son las cabezas las que deben de darnos esos espacios. Pero si desde la cabeza se empieza a ver que hay esa relajación, o sea, y estoy hablando por nuestro presidente, o sea, no podemos hablar de que trae el tema y que lo usa mucho porque no lo está utilizando, no se está abocando a la paridad de género. No nada más aquí en Baja California tenemos alerta de género, tenemos alerta de género, yo creo que en todo el país, y él está como enojado con mucha gente, mucha gente, viendo otros problemas que no son esos problemas tan sentidos, tan reales. Entonces, yo creo que pues difícilmente los de abajo van a poder priorizar este tema si el de arriba no lo hace, ¿no? Sí, pero bueno, por eso están estos organismos como el Instituto Municipales de las Mujeres para poder hablar y decir que son importantes, ¿no? Aunque no estén en la agenda nacional, son importantes, es necesario hablar de ellos. Y aquí la cuestión de paridad no es estrictamente 50 y 50. Hay que recordar que estamos hablando de una deuda histórica que se tiene con las mujeres. Entonces, así como tú lo dices, qué triste, pero efectivamente las mujeres son las que tienen, existe esta brecha salarial, ¿no? Entonces las mujeres acceden a trabajos de menor sueldo y aceptan trabajos de menor sueldo. Sí, esa es una realidad, porque es la necesidad que tienen, ¿no? Y ese es el trabajo que acceden, pero hay que recordar que no es estricto el 50 el 50, ¿no? Ahí no le estás, ahorita te doy la palabra, Fabiola. No le estamos quitando, aquí el asunto es que no estamos creando desigualdades hacia los hombres, ¿no? O sea, no hay. Entonces, el principio de paridad se estaría cumpliendo. Tengo tantas mujeres, pero la verdad es de que aquí no le estoy quitando el trabajo a ningún hombre. Entonces, no debería de haber alguna observación, porque estamos tratando de trabajar para pagarle esa deuda que tenemos hacia las mujeres. Adelante, Fabiola. Sí, muchas gracias, Rosario. Pues nada más como comentar que sí, paridad en la política primero, ¿no? Hay que tener súper claro que nace ahí. Las mujeres tuvieran acceso a los puestos de representación, de decisión, ahí las mujeres 50 y 50, ¿no? Esto que nos comentaron Rosario 30 fue subiendo hasta ahorita que se busca la paridad en candidaturas. Obviamente sale esto de paridad en todo para trasladarlo, ¿no? Traducir los espacios. Tenemos mujeres, por ejemplo, en el caso del Instituto de la Mujer, que también fuimos observadas en el 2020 porque teníamos nada más y las tres éramos mujeres, entonces no cumplíamos con la paridad. Fabiola, sabes que se escucha pues bien cortado. A lo mejor si qué lástima, ok. A lo mejor si apagas tu cámara, yo creo que tal vez se escuche mejor. Fíjense que una disculpa, desde la mañana, en la reunión de la mañana tuvimos así, estamos viendo que el internet es muy bajo, sorry. Entonces, sí, pues comentar que esto nace para fortalecer, para cubrir esta deuda histórica hacia las mujeres. Entonces, el tener 50% no es un techo, no es un techo, podemos rebasar las mujeres estas puede haber más porcentaje de mujeres. Esto lo argumentamos en la Auditoría Superior del Estado en el 2020 y además nos sacamos 100, ¿verdad, doctora Maldonado? Por ahí anda. Entonces se cubrió esa observación y se argumentó bien y entonces no es un problema, Karina, que tú tengas más mujeres. El problema es
que tus mujeres contratadas también te juro que también mantienen a sus familias. El problema Se oye muy mal, Fabiola, pero bueno, sí, son acciones afirmativas, como comentaba Fabiola, porque trae muchos problemas con el audio. Efectivamente, nosotros argumentamos, es más argumentamos precisamente que al contrario, era una acción afirmativa. Cuando hay más mujeres, por ejemplo, ahorita llevando al tema electoral, de las 9 candidaturas a gobernadora, van a ser 5 para mujeres y 4 para hombres. Es decir, se aplica el principio de discriminación positiva que llaman. En este caso, así se justifica que en Centenario haya más mujeres que hombres. Es mi comentario. Lo mismo puede suceder en la policía, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El proceso es paulatino, o sea, no vamos a pedir que la mitad sean policías, ¿no? Mujeres y la mitad hombres, no, es un proceso paulatino para que la policía cada vez incorpore más mujeres, ¿no? En fin, gracias. Adelante, señor Carlos, y después la señora Mora. Sí, gracias. No, quería preguntarle, maestro, si no tiene la tabla del Ejecutivo, porque me dejó con duda lo que expresó la compañera Karina. Yo recuerdo que el presidente al principio se jactó de que tenía paridad, ¿verdad? No tengo el dato en la mente, pero creo que sí existía a nivel de las secretarías, ¿no? Pero no lo recuerdo, no sé si tenga el dato por ahí. Y también comentar, pues el gobierno es una estructura, ¿no? Que parte de la presidencia, las direcciones, los departamentos, las áreas, etcétera. ¿Es válido hacerlo exigible en todas las áreas o tal vez decir el ayuntamiento en general tiene el combinado, ¿no? El agregado de todos, ¿no? Y si en Centenario, en mujeres, etcétera, hay más mujeres, puede compensar lo que no pasa en la dirección de seguridad, o hasta qué nivel es exigible esa paridad. Pues ¿dónde termina? Yo como dirección en toda la dependencia, entidad, o le tengo que exigir a cada jefe de departamento, jefa, que también la aplique, o hasta dónde lleva eso, o se está buscando un número global. Es cuanto, gracias. ¿Qué les parece si escuchamos a la siguiente participante y ahorita damos contestación? Voy a hablar con otra participación porque mi micrófono de la computadora no sirve. Buenos días, mi nombre es Flor Mora, soy de Copladem. Nada más, no le robo mucho tiempo. Les quería comentar que en Copladem los órganos de planeación que dan acceso a la participación social en el seguimiento de los programas operativos anuales. Son 8. Y en esos órganos de participación, el 80% son hombres. Por su naturaleza de conformación, se conforman estos órganos de planeación con los titulares, representantes de las dependencias de la Administración Pública Municipal. Además, también están integrados por el sector público estatal, quienes son invitados porque tienen algún cargo en las dependencias del Estado. Y también se invitan a ciudadanas y ciudadanos. Pero estos ciudadanos y ciudadanas no van a título personal, sino que representan a organizaciones de la sociedad civil o académicas. Como lo dijo Carlos Araiza, pues nosotros no podemos meter mano hasta ahora en quiénes van a ser hombres y quiénes son mujeres, porque desde allá se eligen, ¿no? Pero les pongo en comparación nuestro otro órgano de planeación, que es la Comisión de Obra, que se integra de manera distinta. Está integrada por los representantes del sector de todo el municipio, que son 9 sectores, y se eligen a partir de las presidencias de los comités de vecinos. Yo pongo, y ya muchos conocen este ejemplo porque es muy ilustrativo de cómo anda la paridad de género, o más bien la igualdad de género en cuestiones de desarrollo, porque esta comisión está integrada por puras mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres culturalmente se les ha relegado o se les ha
impuesto la carga del cuidado de su familia, de su hogar y de su comunidad, y los hombres no quieren aceptar esta carga o creen que no les va. Entonces, ahí se ve la diferencia, ¿no? En los órganos que sí hay decisión política, dinero, poder, decisiones, ahí sí hay más hombres, y en la que hay responsabilidad comunitaria son puras mujeres. Nada más para informarles que COPLADEM incluyó en su programa operativo anual del 2024 una acción afirmativa con una reforma reglamentaria que nos va a permitir, por lo menos para las próximas administraciones, sí inducir un poco o lo que se pueda para que los órganos de planeación estén pues paritarios. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias a las participaciones. Efectivamente, bueno, se supone que si se tenía o se tiene paridad en los órganos directivos, pues de manera, en consecuencia, los órganos de COPLADEM deberían de tener, la junta directiva debería de tener paridad, ¿no? Pero como no se tiene, pues no sé, es como una consecuencia de, y se entiende. No es que se esté buscando un número específico. Lo que se está buscando es esta representación equitativa, ¿no? Esta representación proporcional de las mujeres. Entendemos, por ejemplo, como en el caso que nos compartían de Centenario, en donde pues las mujeres son las que aceptan estos trabajos. Me imagino que poco a poco se va a ir trabajando para que no exista esta precarización en los empleos, entonces se suba, ¿no? Porque lo único que estamos haciendo a lo mejor es perpetuando esta brecha salarial, ¿no? En donde las mujeres acceden a aquellos puestos de menor remuneración, pero cuando ya estemos ahí y que los hombres también estén queriendo acceder a estos puestos, entonces lo que estamos tratando es de que entonces ahí sí va a tener que ser equitativo, ¿no? El chiste es que no se esté discriminando a los hombres por ser hombres o a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Sino que, ¿por qué no están accediendo? Y no solamente los policías, sino también los directivos. ¿Por qué no? En seguridad pública, ¿por qué no hay más mujeres? ¿No? Estoy segura que hay mujeres que están ahí. Yo he tenido oportunidad de platicar con varias oficiales en donde trabajan muy, muy bien. Bueno, ellas, ¿por qué no están accediendo por qué está su techo de cristal tan abajo? ¿Por qué no están accediendo? Entiendo que hay dependencias en donde va a ser más paulatino que en otras que se puede dar de manera más fácil. No es un 50% global, o sea, no es que tengamos que cumplir con un número o con un porcentaje, pero el chiste es que los órganos de representación y los órganos públicos representen a la sociedad, y la sociedad somos 50 y 50, ¿no? O sea, eso es, no es así como decía en el Instituto Municipal de las Mujeres. Bueno, ahí también, pues si son 50 y 50, ¿y por qué no estás teniendo hombres? Bueno, hay que revisar cada uno de los órganos de manera particular. ¿Alguna otra? Y no tengo el dato, no tengo el dato a nivel nacional. Lo tenía, pero ahorita no lo tendría a la mano. Estaba un poco bajo, no es exactamente el 50% cuando yo lo revisé, pero ahorita no le podría dar un dato específico en la Administración Pública Federal. Y ya por último, quiero compartirles que aunque qué bueno que en el municipio de Mexicali si hay alguien que está trabajando, que está viendo que se esté cumpliendo con el principio de paridad, no todo mundo tiene. Yo el año pasado les pregunté a cada uno de los ayuntamientos que cuál es el órgano que supervisa y que en su caso sanciona el cumplimiento o incumplimiento del principio de paridad, y todos los ayuntamientos me contestaron distintas cosas. O sea, no existe, y creo que esa es parte de la situación, ¿no? Que no existe un órgano específico que se esté encargando de revisar este principio de paridad, de establecer estos lineamientos, estas dudas que tenemos. A ver, ¿se puede o no se puede? Aquí, ¿lo voy a salvar o no lo estoy salvando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer?
como no existe claridad o como en ninguna parte se estableció de manera expresa a quién le toca, entonces dicen que a los institutos municipales, en otros dice que específicamente el presidente municipal, en otros son las comisiones de equidad de género, al Instituto Estatal Electoral, por ejemplo, en el municipio, en el Ayuntamiento de Tijuana, si se fijan que la administración central son puros hombres, y entonces ellos, el Ayuntamiento de Tijuana me decía, lo que pasa es que el ayuntamiento no está obligado, solamente para las regidurías, y esos le tocan al Instituto Estatal Electoral. En la administración pública municipal no nos toca el principio de paridad. Entonces hay estas ambigüedades. Creo que eso es lo que sigue para resolver dudas, así como decía, preguntaba el señor Carlos, y también como la señora Mora, como decía, bueno, nosotros no podemos, o sea, porque vienen, son los representantes, y los representantes son hombres, pues no le voy a poder decir que cambie de sexo para pertenecer, ¿no? O sea, no, ¿sabes qué? Mándame mejor una mujer para poder yo conformar mi junta de gobierno de manera equitativa, pues no, no se puede. Lo que sí ha sucedido muchas veces y que sí me ha pasado es que dependiendo de la naturaleza de ese órgano que se conforma de integrantes de diferentes instancias, atendiendo a la naturaleza, por ejemplo, las mismas instancias, en el lugar de mandar al titular, mandan a otra persona. Si se trata, por ejemplo, de el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, el Instituto Estatal Electoral manda a la encargada de la Comisión de Igualdad, que es una mujer y que tiene atribuciones, ¿no? Y entonces ya se forma de manera paritaria este otro órgano que se conforma de las diferentes instancias, que eso también se puede hacer. El chiste está en que las manden con atribuciones y con facultades para tomar decisiones, porque pues el chiste es que a veces también mandan a representantes y al final no se pueden tomar ningún tipo de acuerdos porque no llevan o no tienen ninguna capacidad de decisión. Y ya para concluir, solamente quiero alguien, sí. Sí, yo, pero dices que traigo muy mal mi internet, pero a los comentarios, si gustas leerlos, por favor. Claro que sí. Armando Selim nos dice, buenos días, en meses pasados me tocó realizar el inventario de bienes municipales, muebles en seguridad pública, y me percaté que había muchas oficiales mujeres en escritorio, y pregunté por qué era esto, y se me comentó que ellas, por temas de comodidad y tener menos riesgos, habían pedido el cambio a puestos de escritorio como archivo. Pero de igual manera me tocó ver mujeres oficiales en patrullas y otra oficial en alto mando. Pues qué bueno. Que bueno, sí, a mí me ha tocado, he tenido por el desarrollo de algunas otras actividades, me ha tocado estar con oficiales, y ellas, la verdad es de que están en activo, afuera, en la calle, realizando, y ellas entienden, han decidido hacerlo así, y la verdad es de que lo hacen de manera muy, muy valiente. Entiendo que haya situaciones en donde prefieran mejor estar en escritorio, pero yo creo que hay que revisar cada una de las cosas, ¿no? Si así lo pedí, así como se pedía también, por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas, si están en una situación de riesgo, bueno, se cambian de actividades. Estas son cuestiones específicas. El chiste, y yo creo que eso es lo que tendríamos que estar revisando, es que no pongamos o instalemos a mujeres y a hombres en ciertos puestos en base a lo que creemos o tradicionalmente se espera o se considera que es apropiado para hombres y que es apropiado para las mujeres. Lo que no estaría bien es asignar a las mujeres en trabajos de escritorio porque consideramos que ellas creen o creemos que ahí es donde ahí deberían de estar bien. Si ya lo piden y ya lo solicitan ellas, bueno, es distinto. También habría que revisar por qué ellas lo están solicitando, porque tal vez también sea motivo por alguna situación de creencias que tengan, ¿no? Pero habría que de revisar cada caso en concreto. Pues, si no hay más
comentarios. La foto de grupo, por favor. Ah, por favor, si pueden abrir sus habilitar cámaras. Ujú. Nuestra compañera Gisela va a tomar la foto. Entonces, ¿tú cuentas, Gisela? Claro que sí. A ver. 1, 2. Se siguen habilitando cámaras. Okay. 1, 2, 3. Esa es la primera imagen, permítanme. Ok. Entonces, hay que solicitar, entonces, para entenderte mejor, Janet, es Y ahí va la segunda imagen. 1, 2, 3. Gracias. le paga la empresa. Listo. Aparte le paga Gracias. la Ya quedó. Bye.